Quiero felicitar a todas las madres, pero también le voy a dar una felicitación especial a las que no son madres y son titís. Un aplauso especial a esas abuelas. A esas mujeres que sirven al Señor, que entregan su vida cada día y hacemos la tarea. A mí a veces la gente me para y me felicita por los hijos que tengo. Y el pecho se me hincha. Pero yo no hice eso solita. Yo hice eso con la ayuda del Padre Celestial, que cada mañana me daba fuerzas para seguir. En un momento yo pensé que yo no iba a llegar a la edad que voy a cumplir la semana que viene, 6'6". Y les puedo decir que después de 26 operaciones, 8 veces en intensivo, 4 veces al borde de la muerte, haber tenido la pérdida de mis padres y de mi esposo, el dolor que he sufrido lo he pasado junto a la mano del Maestro que no me ha soltado. Amén. Ese amén salió del corazón. Y hoy quiero hablarle de unas mujeres que la Biblia llama bienaventuradas. Son esas mujeres, no solo madres, son mujeres especiales que tienen la fuerza y la valentía. Y les voy a hablar de cuando el amor se viste de fuerza y de sacrificio. Lo hemos vivido. Hemos dejado ese último bocado de leche para uno de nuestros hijos porque sabíamos que lo iba a pedir. Nos hemos quitado, como dicen por ahí, el bocadito de la boca para dárselo a ellos. Ay, qué romántica, qué linda, pastora Ivonne. Qué hermoso habla, pero la realidad es que es un caminar día a día de sacrificio y de esfuerzo. Para que el amor se vista, primero tenemos que hablar de lo que es el amor. Miren, hay padres que son madres también y para ellos un aplauso. Yo conozco unos cuantos. Yo conozco un padre que crió 5 hijas solito. Y venía a mi casa y me decía, doña Ivonne, ¿cómo se le hacen los 2 rabitos a esta nena? Y yo le dividía el pelo y le decía, así se hacen 2 rabitos. Papá aprendió a hacer los 2 rabitos, eso fue en Añasco. He visto hombres y mujeres que han hecho lo indecible. Porque tienen un amor demasiado grande. Un amor que no se puede medir. El amor de una madre es un amor así. Son demasiado grandes para ser medidos, demasiado profundos para ser explicados, demasiado sagrados para ser tratados con prisa, hay que tratarlo con calma. Y uno de esos amores es el amor de una madre. La madre nunca mide cuánto le cuesta, cuánto le sale, a dónde me va a llevar esto, qué va a pasar después. Lo pueden dejar ahí. No importa cuánto crezcamos, la madre siempre está recordando el bebé. Recordamos el día que lo tuvimos. Eso fue una cesárea. ¿Cómo dolió? Y a los 3 años por ahí ya tienen otro y no era tan malo. Porque es que descubrimos que después del dolor de una madre viene un amor tan hermoso que sustituye ese dolor, ¿cierto? Yo lo sé, yo tuve 3 y le puedo hacer 1000 historias. A esos 3 yo les llamo, para no decir los nombres aquí, temperamento. Temperamento, porque cada uno trajo su propio temperamento. Cada uno trajo su propia forma de ser. Pastor Jonathan, que no era pastor cuando nació. Claro. Siempre ligero, no gateó. Siempre vivía la vida con mucha prisa.
Joel, voy a hablar de ti, mi amor. Sea servido. Joel, con calma. A mí nadie me apure. Él lleva su propia velocidad. Y Mirelis, que es la del medio, un día está como Jonathan y otro día está como Joel. O sea, así las madres entendemos nuestros hijos y los vamos conociendo. Y le digo que esto es más, hasta un perrito que usted tenga, usted se da cuenta que puede tener 10. Son diferentes, son distintos. No importa cuántos años los tengamos, siempre serán nuestros bebés, nuestros pequeños. Pero hay un verso en la Biblia que a mí me cautivó para hoy. Apréndaselo. Proverbios 31, 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Practiquen. Aunque usted no lo vea ahí, ya usted se lo va a aprender. Una vez más. Bienaventurada. Yo no voy a hablar de mujeres perfectas. Aquí esto no es un concurso de Miss Universe, ni que camine bien, ni que tenga un porte y una elegancia. Yo voy a hablar de mujeres con un corazón diferente. Con un corazón a los que Dios le ha metido la mano. Los va moldeando y los va transformando. Hoy hablaremos de mujeres que celebran en las rodillas, que saben arrodillarse y saben confiar en Dios. A estas mujeres las llamamos bienaventuradas. Cuando yo haga así, ustedes dicen bienaventurada. A estas mujeres las llamamos bienaventuradas. Yo quiero ser bienaventurada. Mi bienaventurada es feliz, dichosa, que tiene el privilegio de ser llamada madre. Yo trabajo en un lugar, y ustedes lo saben, que es forense, donde tienen que llegar las madres y los padres a identificar a sus hijos. Y lo más que yo escucho allí es, no le pude dar la bendición, no le dije te amo, yo estaba enfogonada con él. Mire qué bueno que una madre tenga una buena conexión con un hijo y con una hija, porque nunca sabemos cuándo es el último momento. Así que a decirle te amo, te quiero ahora. Hay una mujer que es la primera que me llegó a la mente. Su nombre es Ana. Está en 1 de Samuel capítulo 1 del 9 al 28. Hay un montón de versos que van a ver ahí, yo voy a leer algunos. Una vez, después de haber comido y bebido en Silo, Silo es un pueblo, Ana se levantó. El sacerdote Elí estaba sentado. Yo voy a terminar la historia a mi manera. Ella fue al templo. Todos los años iba al templo. Ya ella conocía la rutina del templo. Ya ella sabía cuándo empezaba el devocional y cuándo el worship terminaba. Ya ella sabía todo eso. Pero en una de esas subidas a Silo, Ana decidió hacer algo diferente. Ana no podía tener hijos. Y me habla a mí de una mujer que tomó una decisión súper especial. Esta mujer dice que se fue allí al templo y empezó a orar así. Y el sacerdote Samuel le dice, la ve y dice, esta mujer parece que. En una se lo dice y le dice, mujer, digiere tu vino, eso es, pasa la jumeta. ¿Sabe qué? Ella le dijo, mire mi señor, yo no he bebido ni maví. Algo le pasó que el sacerdote malinterpretó. Mujeres malinterpretadas. Ay, tú le sirves a Dios y Dios no te da el hijo que tú le estás pidiendo, ¿viste? Y hay muchas que han pedido hijos a Dios y Dios no le ha contestado esa petición. Mujer, el secreto de Ana es que se fue al templo y habló con el que sabe dónde está la matriz, los ovarios y todas las partes del cuerpo. Habló con el que tiene el poder, la autoridad de dar la palabra. Aquella mujer le dijo a Dios, escucha mi oración, no te olvides de mí. Ella no hizo una oración que dice, Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Ella no oró así. Ella oró como le salió del hondo del corazón y comenzó a hablar con Dios en el lenguaje que ella conoce, como las veces que yo le he dicho al Señor: Dios mío, auxilio, ayúdame. Ella no supo hacer una oración bien fina, bien elegante, bien proper, bien puesta. La oración de ella fue áspera, pero hizo lo que supo hacer. Aquella oración llegó al corazón de Dios y tocó el corazón de Dios. Miren, no era que Ana era una mujer que no era amada, jamás. Ella sí sabía lo que era el amor, porque su esposo, Elcana, no Elcano, Elcana, la amaba. Aquella mujer, año tras año, esperando esta maternidad, eso era una bendición divina, tener un hijo. Y ella se sentía que la bendición de Dios no estaba sobre ella. Pero Ana se tiró delante de Dios y empezó a orar. Y el sacerdote echó una bendición que él pensó que no iba a caer. Que Dios te conceda lo que pediste. Vete en paz, hija. Pero de algún modo Dios juntó todas las cosas. Y Ana se fue a su casa y quedó embarazada. Todo el mundo hizo su parte y su trabajo. Todo el mundo cooperó. Ahí es que Dios comienza a hacer los milagros. Ella oró y se fue a su casa en paz. De repente salió embarazada. Tuvo su hijo. Y la historia es bien larga. Ella volvió a Silo, trajo el niño, lo entregó delante de Dios, cumplió sus votos. Léalo, que es una historia bella. Me recuerda a mí esta madre que sabe orar. Tengo que hablar de los 3 que tengo. Un día que está aquí al frente, se levantó por la mañana y me dice: mami, yo no sé por qué yo me levanto y tengo esto aquí engrasado. Huele a aceite de oliva. Mi esposo me dijo: se te fue la mano, échale menos. Pero nos levantábamos de noche, íbamos por las camas y mientras ellos dormían, ungíamos su cabeza con aceite y hacíamos una oración. Ya el Señor me había dicho que lo quería a él para algo especial y yo lo guardé en mi corazón. Y esa separación que yo hice de ese joven fue suficiente para que al pasar los años, ya yo no tengo que ir a su casa a echarle aceite, ni a la de Joel, ni a la de Mireli, pero doblo mis rodillas porque encuentro que el secreto de la oración es mejor. Casi ahorita, una mamá aquí, en este lugar, me habló y me dijo: yo esperé a mi hijo y no llegaba. Y lo único que hice fue ponerlo en las manos de Dios, orar por él y confiar, porque la oración es lo que lo va a acompañar. ¿Qué era lo que Ana hacía? Oraba. ¿Y qué era ella? Yes, me cogieron. Dios hizo un milagro especial. Ella no dijo: yo voy a orar una vez y esto se acabó. Siguió orando. Mujer, madre, abuela, sigue dando rodillas. Tal vez la artritis no te deja doblarte, arrodillarte. Hazlo sentado. Hazlo parado, hazlo como tú quieras, hazlo guiando, pero hazlo. Eleva una oración a Dios, envía la palabra, cúbrelos con la oración, cúbrelos con la presencia de Dios. Y si le va a echar aceite, échale poquito. Dios le cumplió sus promesas. Te pregunto, ¿estás orando a Dios por tus hijos? Mira, por nombre. Un día de las madres yo fui a cantarle a mi mamá a su habitación. Ellos eran misioneros en la República Dominicana. Yo tenía tal vez 11, 12 años. Y fui a su cama porque yo quería cantarle una canción. Cuando llegué a su habitación, la encontré arrodillada, con una lista de peticiones de oración y el bolígrafo puesto en el primer nombre que salía.
Y yo con inspiración de cantar, madre, mío es tu cariño. Pero cuando vi aquello se acabó, empecé a llorar. Y dije, ¿qué tú haces, mami? Me dijo, orando por ti. Todos los días oro por ti. Todos los días cuando tú te vas, oro por ti. Todos los días cuando tú regresas, doy gracias por tu regreso. Me hizo saber que estaba orando por mí. Cógelo como un la. Le puedes decir, hijo, te amo con todo mi corazón, hija, y estoy orando por ti. Porque entonces seremos madres bienaventuradas. ¿Qué tú tienes que entregarle a Dios en esta oración? Mire, Ana después cogió el niño y lo llevó a la presencia de Dios y lo dejó en casa del sacerdote, en la iglesia, en el templo. Qué lección más hermosa. Porque no son hijos tuyos, no son hijos míos, son del Padre Celestial, que es el que nos los dio. Y pongo su nombre, Señor, sobre ellos. Y dice la Biblia, y pondrán el nombre de Dios sobre los hijos de Israel. Y dice, y yo los bendeciré. ¿Cómo bendice ese Padre Celestial? Tengo otra mujer, porque a mí me gustan las películas. Esta se llama Jocabet. Y esta es una madre que suelta. Haga así. Suelta. Suelta. ¿Sabes qué? Como decía Daisy, a veces tenemos también los nenes y los queremos mimar, pero a la misma vez tenemos que soltarlo en las manos de Dios. ¿Cuál es la historia de ella? Está en Éxodo capítulo 2. Este es un hombre de Leví, de la tribu de Leví, que se casó con esta mujer y tuvo un hijo, pero el niño nace en el peor de los tiempos bíblicos. Acababan de hacer un edicto. Todas las niñas las dejan vivir, pero los niños, eso dijo el faraón. Y Dios tenía un plan con ese niño. Dios tenía un plan. En ninguna parte de la Biblia está la escritura que esta mujer, toda la historia dice que quedó embarazada, que pasó, que ella tuvo temor y ella escondió al niño por 3 meses. Pero a los 3 meses, ¿qué pasa con un niño? Lloran día y noche, lloran día y noche, lloran día y noche. Ella no podía esconderlo. En ningún sitio dice que Dios le habló y le dijo, Jocabet, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. A la mayoría de nosotras Dios no nos habla audible para decirnos lo que tenemos que hacer. Pero sí creo que hay un Dios que pone pensamientos, pone una idea y tú sin darte cuenta estás cumpliendo los planes de Dios. Tú sin darte cuenta estás soltando algo que Dios te está dando. Hay gente que dice, ay, pero ¿cómo fue que Jocabet cogió ese niño y lo tiró por el río? No, Faraón había dicho que los niños varones lo tiraran al Nilo como un sacrificio, pero ella no lo tiró a la deriva. Ella lo hizo con cuidado, con sabiduría, con amor. Me imagino que antes de echarlo, lo ungió. Pienso yo. Preparó esa canastita con brea, con alquitrán, la selló, la forró. Por eso el Moisés se llama Moisés. Porque aquel niño cuando comienza a bajar el Nilo, ella sabía que allá abajo se estaba bañando la hija de Faraón. Ella tenía un plan, ella no hizo una cosa loca. Soltó el niño en la canastita y su hermanita, María, iba por el lado mirando dónde iba la canastita a parar. Y allá lo vio la hija de Faraón. Ay, esto debe ser un niño de los hebreos. Ella sabía que era hebreo. Pero este niño bendito, tan hermoso, lo voy a llamar Moisés porque lo saqué del agua. Y allá cogió a aquel niño y le dio abrazos y besos. Y cuando dijeron, ay, yo necesito una nodriza, allá fue la hermanita a decir, yo conozco una, entrenadita la nena, entrenadita por su mamá. Se fue y dijo, yo conozco una. Y esta niña tan sabionda le dio al niño, a
a la hija de Faraón, le trajo la nodriza que era su propia mamá. Me recuerda cuando a mí me pagaban por hacer unos campamentos de verano y me pagaban por cuidar a mis propios hijos. Así fue que empezaron esos campamentos. Es que yo no tenía dónde llevarlo y Dios me dio esta idea de dar los campamentos. Me pagaron por cuidar mis propios hijos. Qué maravilloso es Dios. Mujeres bienaventuradas. Mujeres que sabían lo que tenían que hacer. El verso 22 dice, perdón, el 22 no es, me fui. Ok, tengo que explicarle que el lugar donde tú sueltas es el lugar donde Dios comienza. Daisy lo dijo, suelta. Soltamos nuestros hijos, pero los soltamos en las manos de Dios. Y confiamos que Él va a seguir de ahí en adelante con ellos. Jonathan y Cristina. Daniel se va. Se va a la universidad prontito. Y nosotros tres tenemos que soltar. Tú también, Yera. Tenemos que soltar. Porque tenemos que confiar que nosotros hicimos un trabajo hasta aquí y lo preparamos para dejar que Dios camine con Él el resto del camino y nos abra puertas. Jehová lo guarde, Jehová lo bendiga, el Señor va a estar con Él. Y acuérdate, el chin de ungirle la cabeza con aceite. Dios ha de comenzar. Tú confías en que Dios está presente, incluso cuando ya tú no puedes estar ahí. Ah, Nancy, cuando no estamos, Dios está con ellos. Confía. Y de repente te da esa corazonada, porque las madres somos expertas en esto. Nos da como un tuki-tuki. ¿Y qué pasó? Ahí mismo dile, Señor, es tuyo. Yo te lo entregué. Yo lo puse en tus manos. Confío en ti que tú vas a guiar su entrada, su salida. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú vas a estar con él. Y yo soy una madre bienaventurada. Aprendamos a confiar en el Señor soltando. La primera era Ana, orando. La segunda es Jocabet, soltando. Mire, aquella canastita se pudo haber atascado en unos papiros allí en el río y no dar 3 pasos más. Pero yo creo que el ángel de Jehová lo llevaba, lo guiaba y guardaba su entrada y su salida. Jocabet era una mujer que sabía confiar en el Señor. Tenía el ministerio de la sabiduría, de la inteligencia y de la creatividad. No se quedó esperando que lloviera café del campo. Son esas mujeres que dicen, hace falta esos chavos, yo lo voy a producir. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a conseguir. Mujeres entregadas con ánimo, con decisión. Mire, mi mamá, usted no la conoció. Pero mi mamá era fuego a la lata, aguadilla en la cuna. Tremenda. Cuando ella pisaba, los taquitos sonaban, can, 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 porque era como un andarcito que me avisaba que mami venía. Pero mami tenía un ingenio delante de Dios. Yo la vi orar a ella por un tanque de gas que no tenía gas. Y tuvimos cocinando 3 meses más. La vi a ella obrar en fe, mujeres que confían y dicen en el nombre de Jesús yo voy a hacer este negocio y voy a echar para adelante. En el nombre de Jesús yo voy a hacer esto y voy a hacer este ayuno y voy a hacer esto otro. No se queden quietas, no se queden esperando que las cosas sucedan. Vamos a movernos. Yo todavía me muevo. Yo todavía hago muchas cosas, subo, bajo, entro. Es verdad que después me duele, me siento mal. Pero cuando veo mis hijos, veo mis nietos, veo que se levantan, veo que me llaman bienaventurada, yo puedo decir, algo debí haber hecho bien.
Mujer, tú has hecho muchas cosas bien. Dios ha estado contigo. Dios te dio la sabiduría. Agradece al Señor y continúa con tu misión. ¿Tú crees que Dios te puede sostener en lo que tú ya no puedes controlar? Porque no somos Wonder Woman. Hay un momento en que tú te tienes que parar, estar quieta y aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar cuando Dios te susurra. Y usted me va a decir, yo nunca he oído eso. Mire, Dios usa hasta un niño. Dios usa Yo iba en el carro los otros días y estoy orando. Y prendo el radio y escuché una persona que estaba hablando. Y yo iba primero guiando y yo, ay Señor, ¿cómo yo voy a hacer esto? La verdad es que está complicado. Y el que está en el radio, y no es una superstición, me dijo, mujer, a lo mejor Dios lo que te está diciendo es que te estés quieta. Yo sabía que era para mí. Yo sabía que era para mí porque estaba muy ajorada, muy Marta, muy allá creída de que yo podía y tenía el control y puedo hacer todas las cosas. Quieta, mujer. Quieta, porque en algún momento del cielo te van a hablar. Había otra mujer, María. María, la madre de Jesús, para hacérselo más fácil, ¿está bien? Sucede que María era una muchacha, y yo sé que aquí hay personas que vienen de nuestra hermana iglesia católica. María fue una mujer de Dios, especial. Una mujer escogida. Por algo le escogió Dios. No era una loca. Era alguien centrado y con juicio, a pesar de su juventud. Mire que el ángel viene y le dice en Lucas 1, del 30 al 38, no tengas miedo, María. Yo veo un ángel, ya me dio miedo. Sin embargo, el ángel le dice, Dios tiene su favor sobre ti, te ha concedido tu favor. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Quedarás encinta, vas a tener un hijo y le pondrás de nombre. Yo digo, explícame eso. Aquí hay detalles que no me estás dando. Pero María, la Biblia la muestra y la presenta, que siguió escuchando al ángel que le hablaba. Y el ángel le dijo, y será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Y Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará. Y le hizo unas promesas. Y María llega al pesebre. Qué dichosa, qué bienaventurada, qué lío, qué problema, todo junto. Y allí en el pesebre María supo ser madre. Pero la gente separa el pesebre de la vida real de María, porque aún en la cruz, frente al cuerpo de su hijo, ella siguió siendo madre. ¿Sabe que esto fue una historia completa? Dios le puso una madre para todo el tiempo que él iba a necesitar. Y eso es difícil de visualizar, porque Dios le había dicho que él iba a ser grande, que él iba a ser poderoso, que el Hijo del Altísimo, y ella lo está viendo allí en una cruz muriendo. ¿Ustedes no creen que casi es contradictorio? Pero ella confió que Dios sabía lo que estaba haciendo, que Dios tenía el control de todas las cosas. Y dice la Biblia de María que ella guardaba estas cosas en su corazón, tremendo cajón, que muchas cosas guardó ella ahí. Y de María el Señor le sigue diciendo todo lo que va a pasar. Y me gusta el verso 38. Ella contestó, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Y el ángel la dejó. Tan fácil, María. Para María haber llegado a ese punto es porque ella tenía que haber sentido algo especial. Ella sintió su llamado, su misión, lo que ella tenía que hacer.
Ella iba a ser el instrumento, Dios la usó. Sucede que María, al final, ve que la historia no es tan bonita como comenzó. ¿Por qué no habían ángeles allí en la cruz rodeando a su hijo si los ángeles me hablaron a mí? Porque María es la que supo entregar. Ella aceptó la voluntad de Dios con una entrega. Estas tres mujeres hicieron algo espectacular. La primera oró, la segunda soltó y la tercera entregó su voluntad. 3 secretos de 3 mujeres en la Biblia que si tú te los llevas hoy, te van a funcionar. Te pregunto, ¿qué María nos enseña? María nos enseña que la fe genuina no elimina el miedo. A todas nos dio miedo. Digo, la primera vez que nació mi primer hijo, yo busqué porque mi abuela me decía que todos traían un bollo de pan debajo del brazo. No sé dónde, qué panadería le dieron el pan a mi abuela. Me dio miedo. Yo lo sentía tan pequeño. Yo como madre sentí que no podía y después me di cuenta que uno termina bañándolo, virándolo, poniéndolo al revés, poniéndolo al derecho y lo sube, lo baja, lo viste y lo desviste. Qué poderoso es Dios que nos da la sabiduría y la fuerza para hacer. Pero nosotras como mujeres de Dios tenemos la tarea más sencilla, orar. Después que nosotras oramos, vamos a soltar. Y al soltar, mujer, tienes que entregar. Porque no es soltar el muchacho allá al garete. Ay, que los abuelos se encarguen de él, para eso son abuelos. No es soltarlo ahí a la deriva. Es soltarlo confiando que Dios está con él. Al soltarlo, te quedas tú con el nido vacío. ¿Ah? ¿Saben qué es eso? Un día los muchachos se van. Un día el nene de mamá se va. Y se nos van desapareciendo como huevitos de Easter en una canasta. Y cuando tú vienes a ver, la canasta está vacía. Y vienen el Día de las Madres y vienen otros días y están pendientes de ti, pero ya no es ahí. Para ese día tú te tienes que preparar. Entregar, confiar, porque Dios en algún momento, mujer, te va a guiar. Y también hay hombres aquí que están en la que tienen que soltar, confiar, amar, encaminar, hacer, vivir, enseñar, pero no desvivirnos pensando que no vamos a poder. Cuando yo creo que no puedo, yo aprendí a guiar ya viejita. Tenía 50 y pico. Y aprendí a guiar asustada. Había tenido un accidente de auto a los 16 años guiando un jeep. Una nena de 16 años guiando un jeep. Vino un trono, viró, nos volcó, nos tiró por ahí para abajo. Y mi papá me rescató. Y yo dije que no iba a guiar nunca más. Pero una noche algo pasó y yo tuve que agarrar el carro y salí guiando y llegué al hospital y llevé a mi esposo. Cuando lo llevé y él despertó, le había dado un infarto. Yo el primero le metí una aspirina en la boca, mire cómo Dios me guió. Y después lo metí en el carro y lo llevé al hospital. Y él me dice, ¿cómo yo llegué aquí? Yo dije, yo, papi, yo te traje. Y él me dijo, qué lindo, una pastora sin licencia, te vas y sacas la licencia. Y me obligó. Pero una noche mi hija Mireli tenía dolores de parto y yo estaba buscando cómo llevarla al hospital, pues tuve que llevarla. Y voy por la autopista, la 65, cerca del aeropuerto. 2 camiones botando la piedrita, la tierrita, con un susto en la mano, con el corazón aquí temblando. Ya yo la había dejado en el hospital y venía de regreso. Y según voy guiando, yo veo esas piedritas que cayeron, me dio el pánico olímpico, me dio el sudor, me dio calor, me dio temblor. Y de repente la palabra del Señor llegó sobre mí.
Y empecé, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, autoridad, fuerza. Metí el acelerador y arranqué. Y por el retrovisor vi los dos troces allá atrás. Y yo dije, adiós, porque yo estoy corriendo. Hasta el día de hoy. Porque Jehová el Señor es tu fortaleza. Hace tus pies como de cierva y en las alturas te hace andar. Porque no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que estaré contigo donde quiera que tú vas y te doy la fuerza. La palabra del Señor está llena de palabras. Cógela, vívela y aprende como estas mujeres a orar, a confiar y a esperar en el Señor. ¿Sabe cómo nos llamarán? Yo quiero invitar las bienaventuradas. Y si se cuela un bienaventurado, no problem. Quiero invitar a mujeres que tienen su vida ahora mismo en un reto, que necesitan que Dios les ayude a tomar decisiones sabias, que Dios proteja a sus hijos. Yo sé que van a pasar muchas, porque nuestros hijos ocupan un lugar bien alto en nuestra familia. Yo las voy a invitar que pase. Nadie va a orar por ustedes hoy, porque yo sé que el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Vamos a pasar a este altar mientras el grupo de worship se va acercando. Y vamos a decirle al Señor los nombres de nuestros hijos, los nombres de nuestras luchas, los nombres de nuestras guerras que tenemos cada día. Vamos a traerlo en las canastitas y simbólicamente los vamos a soltar. Suelta a tus hijos en la presencia del Señor. Les invito a ponerse de pie y a ir pasando confiando que Dios contesta la oración. Que Jehová el Señor es el Padre protector de tus hijos. Que hay promesa para tus hijos. Que hay palabra de Dios para tus hijos y tus hijas. Que Jehová el Señor es el que te va a dar la fuerza. Pero tú tienes que entregar y rendir. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que hay mujeres que todavía confían en la fuerza tuya. No confiamos en nuestra propia fuerza. Confiamos en que tú, Señor, eres el que vacía tus manos sobre nosotros con bendición.